Loren, un tema fuerte, un tema muy debatido, un tema contradictorio, un tema de... Bueno, yo soy pro vida, 100% pro vida. Ok. Pro las dos vidas. No es que entendemos que la vida del hijo vale más que la vida de la madre, no. Sino que somos pro ambas vidas. Ok. Y estas tres causales son excusas para ir de manera intencional y directa a acabar con la vida de un hijo. Escúchame. Mira, yo necesito que usted le ponga atención a esa palabrita y subrayenla. Excusas. Eso dije yo y eso lo pensé yo para hablar de la barrabasada que están hablando. Exactamente, porque, por ejemplo, en la causal de vida de la madre, de salvar la vida de la madre, todos aquí estamos de acuerdo con que se salve la vida de la madre. Correcto. Y es lo que hacen los doctores de manera diaria. Correcto. Siempre salvan la vida de la madre. Hay una diferencia entre salvar la vida de la madre y que como consecuencia no deseada, no intencional, muera el hijo. Que no haya posibilidad, como un bombero que quiere salvar dos vidas y solo puede salvar una. Porque el fuego no le permitió. No le permitió. Hay una diferencia entre eso y con intención, ir, cánula, succión y acabar con la vida de un hijo de manera intencional. Qué bien dicho está eso. Gracias. La otra es del cielo a la tierra. es totalmente diferente. Exacto. Por eso yo hablo de la diferencia entre un sicario y un bombero. Así es, así es. Es esa misma diferencia. Y con todos los ginecólogos que he hablado, me dicen lo mismo. Es que se agota una serie de recursos. Tenemos procedimientos, hay protocolos que se agotan para uno hacer todos los intentos y asegurar la vida de la madre y su hijo. Entonces, eso es algo que se hace de manera regular. La otra causal es las malformaciones. Y es interesante que en el proyecto de ley que se propuso ahora, lo deja abierto. Dice malformaciones graves. ¿Y quién propuso eso? No sé quién fue que lo propuso, pero el proyecto de ley dice malformación grave. ¿Qué es una malformación grave? Explícame. Dígame qué tan amplio está eso. Explícame. Entonces, ¿quién determina que es una malformación grave? ¿Cuántas cosas pueden entrar dentro de una malformación grave? Grave, exacto. Y el asunto es que incluso la malformación grave sea incompatible con la vida fuera del útero, digamos, un síndrome de Edwards, que es muy difícil, muy difícil que el bebé sobreviva. Cuando uno entiende que estamos hablando de un ser humano, la vida debe ser respetada por el tiempo que dure esa vida. Exactamente. Hay una diferencia entre ayudarle a lidiar con el dolor, hacer el intento de que sobreviva, de que sobrepase, a ir, inyectarle y acabar intencionalmente con su vida. Entonces, la otra causal es la causal que despierta más empatía, porque uno quisiera a una persona violada, una mujer violada, desaparecerle el trauma. Exacto. Todos quisiéramos desaparecer ese trauma. Si hubiera una manera en que uno pudiera evitar que eso pase. Que no desaparece porque definitivamente fue violada. Definitivamente fue violada. Entonces, la propuesta es que la madre pueda tomar la decisión en caso de una violación. Pero ¿qué pasa? Hay dos vidas. Aquí son dos víctimas. Aquí hay un victimario y dos víctimas. Eso es correcto. En nuestro país no hay pena de muerte, ni siquiera para el peor de los delincuentes. Pero a este hijo, que ni siquiera existía en el momento en que sucedió el crimen, sí queremos aplicarle la pena de muerte por el crimen que cometió otra persona. Entonces, eso a todas luces no es justo. Uno no puede ni siquiera cargar con la pena de sus padres. Si su hijo si usted comete un crimen, su hijo no puede pagar la pena por usted. Entonces, aquí estamos diciendo, el hijo en gestación, que es inocente, está indefenso, entonces pagaría con su vida por el crimen en que nuestro país no le da ni siquiera una pena máxima por una violación. Y yo le pregunto, ¿en qué evita la violación el aborto? El aborto, exacto. No lo evita. Nada, en nada. Incluso encubre. Encubre. Porque encubre al victimario. Es una protección. Siga el victimario. Encubre al al que cometió el crimen y es
peor incluso en los casos de incesto que se hace dentro de la familia, porque lo que dicen es, dentro de la familia debería tomarse esta decisión, pero el padrastro, el padre, el tío puede llevar a la niña a hacer el aborto y nadie tendría que enterarse exacto. nunca. Entonces, Excepto la madre que fue violada, que se va a llevar ese peso por encima. Siempre lo va a llevar, porque se le va a quedar eso ahí. exactamente. Y luego de haber investigado, porque obviamente uno no habla de estos temas a la ligera, luego de haber investigado específicamente en los casos de violación, que es, repito, el tema más sensible, específicamente en estos casos, incluso incluso si yo estuviera a favor del aborto, en estos casos no sería mi recomendación. ¿Qué tú recomiendas? Porque la evidencia lo que demuestra es que la mujer para superar un trauma necesita terapia, apoyo, necesita contención, necesita una red de personas que estén con ella, que le animen, no recibir violencia y trauma y convertirse ella en victimaria. No. Eso aumenta el trauma, aumenta el dolor. Entonces, incluso, que repito, no lo estaré nunca de acuerdo con el aborto, si yo estuviera en estos casos tampoco estaría de acuerdo, si mi deseo es ayudar a la madre. Eso es correcto. Una pregunta. Sí. Es que son tantas las preguntas que te quiero hacer y son todas. ¿Qué tú les recomendarías? Vamos a comenzar desde la última hacia las otras dos, que tú dices que es la que tiene más empatía. Sí. Esa de la violación, por ejemplo, Dios librándote de todo mal, que te pase una cosa así. Tú, como Loren, ¿qué tú harías? Bueno, definitivamente no acabaría con la vida de mi hijo. Eso, cada vez que yo hablo de eso, me dicen, pero ¿y si te pasara a ti, le pasara a tu hija, Dios libre? Digo, es que yo de manera intencional no acabaría con la vida de mi hijo o de mi nieto. Y sabiendo... Aunque fuera violada. Aunque fuera violada, porque es que el hijo no tiene la culpa. Lo que hay que entender aquí es que se trata de un ser humano. ¿En qué momento comienza la vida? No importa quién engendró ni nada. No importa quién engendró, pero eso es discriminación. Eso es discriminación, eso es decir que una persona vale menos por cómo fue concebido. Y el ser humano vale igual sin importar ninguna circunstancia. ¿O hay personas que valen menos que otras? No, jamás. No, jamás. No. Cada vez que la humanidad ha entrado en eso, de que hay humanos que valen menos que otros, hay atrocidades. En el momento que se pensó que una raza valía menos que la otra, ya se pueden cometer atrocidades. Eso es cierto. Entonces, un hijo en gestación, sin importar de la manera en que fue concebido, no cambia lo que es. ¿Y qué es? Un ser humano único e irrepetible. Eso es verdad, eso es verdad. Señores, vamos a ver, señor director, porque mi querida Paloma Bonilla, tiene una pregunta para ti. Así que, mi querida Palomín. Ok, mira, yo soy pro causal, pero tengo que admitir que luego de ver el debate que hiciste con el de Carlos Durán, sí abrí mi mente a un tema que quizás yo entendía que en el país no se hacía, que son las dos primeras causales. Yo entendía que no, que si un embrión, o sea, si la vida de la madre corría peligro o lo que sea, aquí no se tomaba eso en cuenta. Claro está, sabemos cómo este país, no todos los médicos lo hacen. Claro. Prefieren que se muera la madre y no lo cumplen, porque tienen miedo, por negligencia, por muchas cosas. Ahora bien, la tercera causal a mí me causa, lo primero es que encuentro mal que hombres tengan que tomar la decisión del cuerpo de una mujer. No. Eso está mal, o sea, que sean hombres que tengan que decidir si sí o no cuando son hombres. Segundo, si van a obligar a la mujer a que tengan que tener al niño porque tiene que tenerlo, está bien, es una mujer adulta. Pero una niña de 9 años embarazada por una violación o de 12, yo no le encuentro la parte humana de tú obligar a esa bebé a llevar ese embarazo a término cuando su cuerpo, aunque tenga la menstruación, no está capacitado para un embarazo. Entonces, ahí es donde viene mi contradicción, que yo digo, ¿por qué obligar a una niña de 9 años a tener un embarazo? Cuando ahí tú puedes, o sea, ahí ni siquiera hay que sentarle y preguntarle, mi amor, ¿tú quieres ser madre y tener un bebé? Porque es una niña, son 9 años. Entonces yo entiendo que en menores de edad debería de haber
por lo menos ahí que se puede elegir, Un que, los adulto que pueda decir, tomar porque una decisión. mujer adulta, ok, se la van a obligar a hacerlo porque quieren obligarla, o sea, la niña va a tener, de 9 años va a tener el bebé, pero nadie se va a hacer cargo de ella. Ya. Nadie, todo el que está pidiendo que no va a ir a la casa de ella a comprarle pamper hasta que lo use, o le va a pagar el colegio o eso. ¿Cómo manejar? ¿Cómo ustedes que son pro vida manejan, porque de eso nunca se habla, esa menor que está embarazada, el trauma de ella, de llevar el embarazo? Porque no es que le va a quitar la violación, pero mira, es más fácil tú llevar el trauma de la violación que llevar el trauma de la violación y también criar a tu hijo y tu hermanito, porque la mamá lo va a tener que criar. Muy buena Y pregunta. extrema Claro. pobreza, porque la clase media y la clase alta resuelven. Sí. Muy buena pregunta, y aparte de ser una buena pregunta también, está en juego la salud de ambos, porque Claro. son muchas las personas, niños que han sido violadas, niñas que han sido violadas, que por esa edad también pierden la vida en el embarazo, En el parto, claro. No es lo más frecuente, Ajá. pero sería una posibilidad. Es una excelente pregunta y gracias por traerlo a colación. Yo creo que todos nosotros como país fuimos consternados profundamente cuando nos enteramos de esa niña de 9 años violada. Y aquí siempre quiero resaltar que quien cometió el crimen fue el violador. Porque en estas situaciones quiere volcarse la situación como que el grupo Provida y la legislación tiene la culpa del embarazo de esta niña, cuando quien cometió el crimen fue el violador. Entonces, como sociedad, ¿en qué fallamos? Como sociedad nosotros fallamos en no haber protegido a esa niña, en principio. Número 2, en que no haya habido justicia con el violador, porque no sé si tú sabes que duraron 1 año para atraparlo y que todavía no tiene una sentencia. Por Dios. Por Dios, ¿verdad? Que todavía no tiene una sentencia. Y también falló desde mi postura en deshumanizar a la bebé de esta niña. O sea, en la condición en la que ella tuvo este bebé es terrible y lamentable, pero es una vida y nació. Entonces yo digo, como que me duele cuando yo escucho hablar de esta bebé que nació como si ella no debió haber nacido. Sigue siendo un ser humano con todo el valor, con toda la dignidad y con todo el derecho a la vida. Entonces, cuando uno se ve ante una situación así, ¿qué necesita esta niña de 9 años? Necesita que se le atienda de manera cercana, se necesita dar opciones, bueno, si lo puede criar junto con un adulto, si hay que darlo en adopción, ¿qué alternativas Es tenemos? la inquietud que está diciendo, Exacto. es la inquietud que está diciendo Paloma. De adopción. Aquí ni siquiera comerciales de adopción hay, Déjame- porque deberían de fomentar más a la adopción. Y aquí no hay eso. Ese punto es... Una buena inquietud. Quiero aplaudirte de pie. Exacto. Ese punto es tan importante porque el sistema de adopción de este país es terrible. Yo no sé si tú sabes que hay que tener un mínimo de 30 años para poder aplicar. ¿Qué fue? Yo Sí, es conozco una burocracia grandísima. una burocracia grandísima. Entonces, yo conozco un caso que obviamente no puedo decir nombre para no exponerla, que es terrible, que le dijeron, mira, tenían una situación con una madre y se la devolvían y un lío ahí y la madre que quería adoptar estaba loca por su muchachita y la familia que le había pedido ayuda para criarla y todo eso, le dijeron, mira, te quedas con ella 4 años y luego de 4 o 5 años va a ser el bien superior de la niña que se quede contigo. Perdón. Porque el proceso de adopción era tan difícil que no era posible hacerlo de manera correcta. Entonces, cuando uno tiene a una persona diciéndote de manera muy empática que quiere lo mejor para esta niña de 9 años que quedó embarazada, yo digo, bueno, número 1, ¿qué le evitó la violación? ¿El aborto evita la violación? No. El sistema de justicia, terrible. El sistema de adopción, terrible. Entonces, ¿por qué uno quiere tratar de solucionar el problema acabando con la vida de un ser humano? Acabar con la vida de manera intencional y directa con un ser humano nunca puede ser la solución. ¿Qué tantas cosas están fallando para que esa sea la alternativa que uno entienda más empática y más correcta? Wow. Son muchas, muchas.